Se non me entendedes, vamos suave, vale? Sí, pero bueno, tenemos cosas básicas para poder entender todo. Benvidos a Magosto, sí, unha festa tradicional galega, xa sabedes. Agora vamos a vai a dar un concerto didáctico, digamos, sobre música tradicional Gorka, e despois xa sabedes que hai castañas, empanada, viño e demais, sí? Facer unha degustación de produtos galegos, sí? Vale, entón, bueno, damos a benvida a Gorka. Vale. Que, bueno, yo voy hablando y vais regulando, sí me noto ahora, me noto un poco más presente. Pues lo que os decía, Gorka Bravo es mi nombre y me dedico a la música folclórica, música tradicional, sobre todo de la zona de su País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, que es una música también bastante común, quiero decir, si vas bajando los folclores van cambiando bastante y ya pues es más difícil abarcar más, pero bueno, digamos que en ese entorno más o menos me manejo bien. Y yo siempre he tenido la duda de, bueno, pues, ¿la música folclórica qué es la música folclórica? Así, a grandes rasgos, o la música tradicional. Siempre se ha definido como que la música tradicional, lo voy a leer más literalmente, es la música que define la cultura de un pueblo o de una región. Dices, bueno, puede servir. ¿Qué nos quiere decir eso de que nos define un...? Bueno, a mí me gusta que habléis, que podéis hablar tranquilamente. Si queréis interrumpirme, preguntar, cualquier cosa me decís. Eso, como que define la cultura de un pueblo. Y después la música tradicional siempre, en los escritos de musicología, siempre se le ponen dos vertientes, que es anónima, no tiene autoría la música tradicional, y después que va pasando de boca a oreja. Es decir, no se hace escrita, no se hace... Entonces, bueno, digamos que es la base general de la música tradicional, la música folclórica. Entonces, a mí me interesa mucho el tema de la frase de como la música que define un pueblo. Simplemente, no voy a tocar gran cosa, pero bueno, para haceros que os hagáis una idea. Yo solamente si hago esto, ya tenéis una idea de algo que define un pueblo. O sea, ya simplemente porque he cogido este instrumento. Y no he tocado nada todavía. Entonces ya vais sacando información de todo esto. Que la primera base es decir, bueno, pues por la forma un violín no parece, tiene palos largos, bueno, tiene pinta de ser una gaita, hay muchas gaitas. Bueno, pero ya tenéis la pregunta que te hacen siempre, ¿gallega, asturiana, escocesa? Bueno. Pero ya vais filtrando, ya no decís Andalucía de primera, ya decís flamenco, no aparece. Y después la música nos va dando otra información. Voy a tocar, no sé si petar el micro. Ya suena un ritmo. Bueno, pues ya es una gaita, ya hay un ritmo que si alguno sabe algo más ya debe decir es una muñeira. Si alguien ya más allá va a decir es la muñeira de Chantada, la archiconocida e incluso pesada por momentos, muñeira de Chantada. Entonces, ya voy sacando información. Para mí eso es uno de los puntos que más o sea, después de muchos años dedicando a la música, esto es lo que me está obsesionando últimamente mucho, que son los códigos de la música. ¿Cómo diferenciar una música tradicional de un lado de otro o una canción de un lado de otro? Al final esos son los códigos. En poco habéis cogido un código que es el instrumento, la gaita, el ritmo, puede ser la canción, pero después, si se sigue hurgando, puede ser la forma de tocar esa canción, la ornamentación que he usado, los adornos que se le ponen a las notas, las afinaciones, todo eso son cosas que nos va dando un poquito esos códigos, en este caso, de la música gallega habría sido esto. Supongo que habríamos llegado todos a esta conclusión, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues esos códigos me parece importante. Pero, a ver, ya he desbarrado. Ya no he mirado los papeles, ya he desbarrado. Voy a los papeles. Vale, muy bien. Bueno, no iba tan mal. Vale, entonces, vuelvo un poquito a la funcionalidad del músico en el que me encuentro, del músico folclórico. ¿A qué se dedica un músico folclórico?
aparte de entender esos códigos, para mí, digamos que, un músico de pop o de rock es todo más fácil. ¿Por qué? Porque tú coges, haces una canción, tocas y ya está, en principio. Pero los músicos que nos dedicamos a la música tradicional podemos hacer una versión de esta canción. Por ejemplo, yo puedo coger esta canción, es una canción, bueno, esta concretamente no es tradicional, es de compositor, pero puedo coger una canción tradicional y puedo hacerla tal cual, o puedo modificarla. Pero claro, si modifico una canción tradicional, digamos que estoy rompiendo esa tradición. Quiero decir, si una canción se interpreta, esto es una muñeira, si yo la cojo esta canción y le hago una rumba o una bachata, estoy rompiendo la tradición. Llega un momento que, claro, ha venido la canción hasta mí, estoy siguiendo una línea y digo yo, no, voy a parar esta línea, cojo aquí, me voy a otro lado y sigo la línea por allá. Entonces, claro, es un poco controvertido el tema de reinterpretar la tradición. Es algo que a mí me da bastante respeto por el tema de que si una canción ha evolucionado durante 150 años para llegar hasta nosotros, a veces ser nosotros los que nos creamos con la capacidad de reinterpretarla tal y cambiar el futuro de una canción es un poco prepotente a veces por parte de los músicos. Me gusta repartir un poco así. Entonces, viendo un poco ese punto de, bueno, hay gente que hace eso, pero normalmente los grupos lo que hacen es más recreación de la música tradicional, que es, bueno, pues los grupos de danza sobre todo, pues cogen y se bailan la casarranca del equitio como se bailaba desde hace 150 años, tal, bueno, pues mantienen un poco las tradiciones como tal. Que después ahí vuelven a chocar el tema de la tradición, si evolucionarla o no, bueno, eso es un tema ya más controvertido cuando empezamos a meter temas como puede ser el machismo en la sociedad, y empiezan a chocar las tradiciones y la evolución, bueno, empieza a haber una guerra muy, muy divertida de ver a veces. Pero no voy a coger esa rama, porque esa rama yo no me dedico a ella, no me encargo de hacer música tradicional pura, hay grandes grupos que sí que lo hacen. A mí me gusta, pues, hacer algo diferente. Pero entonces viene mi pregunta clave, que viene por aquí en esta charla, que es, yo hago música tradicional, pero no quiero hacer la música tradicional. ¿Yo puedo crear música tradicional? ¿Se puede crear la música tradicional? Pues yo llevo pensándolo y no sé cómo se hace eso. Claro, pero la música tradicional hemos dicho que es anónima. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, en principio debería seguir siendo así. Y aparte de transmisión oral. O sea, ¿cómo hago yo para hacer una cosa anónima de transmisión? Yo no tengo la respuesta un poco a cómo construir tradición. Pero claro, por otro lado, decimos, pero la música tradicional está ahí. ¿Cómo ha llegado? ¿Ha sido mágico? ¿Ha sido, no sé, alguien va a un árbol de música tradicional y coge la música tradicional y dice, mira, la nueva canción no sale del suelo, no? ¿De dónde sale la música tradicional? Alguien ha tenido que crearla en su momento. Entonces, ¿es anónima? ¿No es anónima? ¿Se ha sido creada? Bueno, estas dudas que me siguen surgiendo, para que veáis un poquito ¿eh? Es que la SGA es muy moderna, entonces no... Bueno, poco a poco iremos... Sí, pero... yo a todo esto después tengo respuestas al final de la charla, ¿eh? O sea, no estoy preguntando así a lo loco porque esto viene pensado de casa. Pero bueno, vamos presentando las dudas y después... Porque, por ejemplo, voy a hacer una canción... esto no os explico, después os explico mejor lo que es. Mientras le dais a vueltas un poco al tema este de qué es, de cómo se queda la tradición, si esto afina un poco. Me voy a sentar porque este instrumento se toca más fácil sentado, si no me veis, pues tiráis un poco la cabeza. Detrás, pero si me pongo detrás se va a ver menos. Venga, intento tocar de pie, toco de pie, toco aquí, que sí, que lo puedo hacer perfectamente. A esto llego. Este es un tema bastante conocido aquí del folclore vasco.
Esta canción, ¿os suena? ¿Mucho? Pues es bastante, digamos, conocida. Es el fandango al Víctor, o J al Víctor, depende de quién lo nombre. Y esta canción en los últimos, iba a decir 20 años, pero me he dado cuenta que soy un poco más viejo de lo que pienso, y voy a decir 40 años, ha sido muy, muy versionada, pero hasta la saciedad. Y coger los libretos de todos los grupos, que Pajún quedan, ¿no? Pero bueno, otros grupos más actuales, tal, y vas a ver, fandango al Víctor, tradicional, tradicional, tal. Bueno, pues una canción tradicional de Euskadi. Pues no es que no sea tradicional, es que es de autor, la compuso Iñaki Malvadi, pero la compuso a finales de los 80. Entonces dices, una canción que tiene, pues eso, vamos a ponerle de 40 años, ya es tradicional. Y dices, qué curioso. Pero la tienen registrada en las GAE, por cierto. Entonces, no sé si tenemos que pagar derechos por tocar la que hay aquí. Pero es una canción que está incluso registrada con un sistema de valoración moderno, como estos, y aún así ya se ha tocado tanto que se ha convertido en algo tradicional. Y dices, bueno, esas pequeñas pistas que te va dando de cómo puede funcionar la música tradicional, cómo se puede crear esa tradición. Voy a poneros alguna imagen, porque Iñaki Malvadi lo que era Triquitilari, es una canción de Triquitisa. Conocéis la Triquitisa, entiendo, ¿no? De paso voy a poner las hojas así y hago que no miro, pero estoy mirando, ¿eh? Os pongo aquí. Vale, la Triquitisa, digamos que es un poco el instrumento que ha sido la representatividad de Euskadi, de la música tradicional de Euskadi, ha sido la Triquitisa, con un poco más el chisto y tal, pero fuera de aquí el chisto no se conoce tanto como la triqui, que Pajunker hizo mucho por la triqui y se abrió mucho bueno, y aparte que bueno, las chapelquetas de triqui y todo esto ha tenido una presencia brutal. La Triquitisa la conocéis todos, quiero decir. Me quito aquí un poco. Esta, por cierto, es bien bonita esta. ¿Sabéis que se alquilan las triquitisas? No, yo no sabía muy bien, pero sí, esto es de una tienda que alquila triquitisas al mes, por si no te quieres comprar una, porque son muy caras, las puedes alquilar por 30 euros al mes. Como referencia absurda un poco, os digo que lo he visto esta tarde. Pues esto es una triquitisa, esto es la típica marca más conocida de triquitisa, pero yo siempre suelo decir lo mismo. A mí 07 vasco no me suena. 07 con 2 T's, 07. Es que también en Italia hay triquitisas. Claro, hay muchos sitios. Esta muy bonita, también negra, muy chulo tal. Otra de los instrumentos más usados, otra de las marcas más usadas de triquitisa aquí en Euskadi, con su bonito loburu, pero ahí pone claramente Castañari. Bueno, claramente no, porque no se ve un cojón, pero bueno, ahí pone Castañari. O sea, dices, instrumento más importante del País Vasco, más representativo, pero me suena... No suena muy vasco los nombres de los, al menos de las marcas, digamos como tal. Pero después vienes aquí y dices, joder, 07, si tiene una icurriña, ¿cómo no es vasco? Si tiene una icurriña en el fuelle y cuando abres ves una icurriña, joder, tiene que ser vasco. Pero claro, tú ves aquí abajo, de repente pone 07 y pone aquí, te fijas y pone aquí, Castelfilardo, o no sé muy bien cómo es. Y lo pones en Google Maps y te sale aquí. Y dices, joder, Euskadi, va creciendo, ¿eh? Euskal Herria. Estamos conquistando Italia ya. ¿Por qué es esto? Porque la triquitisa vasca, relativamente, la triquitisa llegó a Euskadi a finales del siglo XIX. En 1980 están las primeras, 1880, perdón, 1980 sería muy exagerado, finales del XIX. Y vino con el ferrocarril. Cuando se construyó el ferrocarril, la mayoría de los trabajadores del ferrocarril eran italianos. Entonces venían con las triquitisas, que bueno, no es una triquitisa, es un acordeón diatónico en el resto del mundo. Aquí tenemos el nombre de triquitisa, que por cierto, triquitisa no es el nombre del instrumento, que es algo que es muy curioso. Aquí en euskera es soñu txiki, soñu handi es el acordeón, soñu txiki es la triquitisa. Y la triquitisa era como se llamaban a la pareja de triqui y pandero. De hecho, triquitisa es más el efecto del pandero que del instrumento, que del acordeón en sí. Por eso ahora últimamente se aboga mucho por el uso de soñu txiki en lugar de triquitisa. Bueno, sin más, que desbarro.
Entonces, claro, esos italianos que venían aquí a hacer el ferrocarril, venían con el esto y, claro, aquí veníamos de tocar las romerías y la fiesta con un chisto y un tambor. Y llegaban los italianos guapos, además de trabajar en el ferrocarril con un instrumento pequeñito, muy ligero, que lo podían llevar a cualquier lado. No es como nuestros acordeones grandes, un acordeón pequeñito y de repente que encajaba perfectamente en nuestro folclore. Y por encima tenía armonía, tenía ritmo, tenía un montón de cosas y dices, hostia, qué bien, qué bonito, para acá. Y nos lo quedamos. Pero, ¿es vasca la triquitisa? Pues claro que es vasco. ¿Cómo no va a ser? Si llevamos 100 años trabajando con ello. Entonces, bueno, es ver un poco ese límite de un instrumento que es tradicional o no es tradicional. Lo que he tocado yo, ahora voy a lo que he tocado yo, eso no es la gaita, vamos a dejarla ya, no voy a tocar más. Este instrumento del demonio que habéis visto aquí, ¿sabéis lo que es? Zanfona, zanfoña. Zanfona, zanfoña es en gallego, es el nombre que tiene en gallego. En Galicia esto bastante presente en los últimos, no mucho, en los últimos 30 años, 40 años como mucho. Se recuperó bastante y de la recuperación tan fuerte que se ha hecho en Galicia, su nombre se ha extendido prácticamente en toda España. En toda la península se le llama ese instrumento zanfona, siendo que en castellano sería zanfoña y bueno, tiene otros nombres. En Cataluña le llaman viola de roda, viola con rueda, porque... ¿Sí? ¿Conocéis el instrumento? No. ¿Os lo explico así rápidamente? Vale. Esto es un violín, aunque no lo parezca. Un violín para vagos. Entonces, el violín, si sabéis cómo es un violín, va aquí y tenemos un arco. El violín se toca con un arco. El arco tiene un principio y un final. El arco empieza aquí, das una nota, y se acaba. Y entonces tienes que volver. Entonces se toca. Esto es igual. Esto es una caja como el violín y yo tengo un arco. Pero en mi caso el arco es una rueda. Que yo giro al girar. O sea, yo giro aquí, entonces esta rueda se va moviendo. Entonces es un arco infinito. Entonces es un violín que nunca se acaba. Es como un violín que empiezas aquí y sigues y no se acaba nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, al tener sonido continuo, un sonido que nunca se acaba, es un instrumento más parecido igual a las gaitas o a la alboca, si conocéis, que son instrumentos de sonido continuo, más que a un violín como tal. No hay una articulación de violín, no tocamos esto, no hacemos así con la rueda para adelante y para atrás, sino que con la rueda lo que hacemos es ir girando y esto no se para. Yo no hago. No vamos tocando nota, vamos tocando un sonido ligado. En Asturias le llaman esto gaita de rabil. Es una especie de gaita también. De rabil. ¿Qué significa rabil? No tengo ni idea. Pero en mi cabeza es como, yo que sé, una palanca que gira. No tengo ni idea, me lo estoy inventando. Pero este instrumento entonces lo que tiene es que en lugar de tocar las notas con la mano izquierda, sobre directamente lo que es la cuerda, nosotros tenemos aquí, en esta caja, unas teclas. Al apretar la tecla toca la cuerda. O sea, yo podría tocar esto con la mano directamente si hiciera... Pero, para no tocar esa cosa tan ridícula, tenemos teclas que, activando directamente, es como una guitarra. Tiene trastes y va dando las notas por mí. Tenemos 3 tipos de cuerdas. Cuerdas cantoras, que son las que hacen la melodía. Yo puedo elegir el tipo de cantora, esta es más grave. Es más como casi como un violonchelo. Pero como es un instrumento de sonido continuo, todos los instrumentos de sonido continuo tienen una particularidad, que llevan bordones, lo que se llama bordones. ¿Qué es el bordón? Como la gaita, el de la gaita, aquí también hay. Entonces yo aquí, aunque toque estas teclas, hay un bordón todo el rato que suena de fondo. Ahora tengo 2 bordones. Entonces yo de paso que toco una canción, tengo ese bordón de fondo. Voy a tocar una canción, ya que estoy explicándolo.
efecto este... ¿vale? Un poco para que veáis ese efecto del bordón, que es muy ambiental, muy envolvente. Y después tenemos dos cuerdas más que no os he explicado, que están aquí, que son los bordones rítmicos, que esto, si os ha parecido chulo lo de ahora, esto es una pasada, porque a mí me sigue sorprendiendo y llevo tocándolo 10 años. Esto es un bordón agudo, pero es un bordón rítmico. Esto en la época medieval, que no había televisión, la gente se aburría y tendía a tener mucha imaginación. Entonces, inventaron esta pieza, entonces, tecnología medieval, un cacho de madera que he puesto aquí y atado con una cuerda permitía, aparte de tener un bordón melódico, tener un bordón rítmico. Yo al mover la palanca puedo hacer que esa pieza golpee un cacho de hueso que hay debajo y de repente tenemos todo, tenemos melodía, tenemos armonía y tenemos ritmo. Es un instrumento muy completo. Bueno, después toco una canción para no tocar más de la cuenta, que estoy tocando demasiado. Bueno, pues estaba hablando del instrumento, de lo que hemos llamado zanfona. ¿Sabéis de dónde viene este instrumento? ¿De dónde es original? ¿Lo inventó un gallego? Es de origen medieval. Os voy a poner el origen para que veáis un poquito dónde viene el instrumento. Este instrumento está en toda Europa. Esto, de hecho, uno de los de donde más presente en el folclore, y uno de los folclores que más presenta este instrumento es en el folclore ucraniano, precisamente. En Ucrania hay mucho. Y en Italia también, en esta zona hay mucho. Hice hace poco un curso con un zanfonista italiano que lo llaman allá Gironda, en Italia. ¿Os suena esta imagen? Que se ha quedado pequeñita. Si la puedo hacer más grande. Bueno, se queda así el píxel grande, pero no pasa nada. Bueno, para hacer una idea. Uy, qué mal se ve aquí, madre mía. Bueno, nada. Bueno, el Pórtico de la Gloria de Santiago. Lo conocéis, sabéis que en el Pórtico de la Gloria hay una serie de apóstoles tocando instrumentos. Bueno, pues uno de ellos, tenemos estos dos, tocando lo que se llama el organistrum. Esto digamos que es el predecesor de ese instrumento. O sea, lo que hablamos antes de que sí, que la musicología sí que puede llegar atrás en el tiempo a encontrar estas cosas. En el caso de ese instrumento viene de aquí. Esto era un instrumento que se usaba en las liturgias para acompañar al canto. Era un instrumento muy grande, muy grave, y entonces el de la izquierda, el de la derecha, con las dos manos movía la rueda, y el otro iba tirando de unas palancas que iba dando las notas. Entonces era básicamente para acompañar al canto gregoriano. Notas muy largas, bueno. Este es el de Santiago, pero yo, que mi familia viene de Ourense, voy a reivindicar el del pórtico de la Catedral de Ourense, que es muy bonito y además tiene color. Pero bueno, es el mismo instrumento, podéis ver. Entonces, digamos que, para que veáis un poco las reconstrucciones que se han hecho del instrumento, es este instrumento. Esta es la idea. Es algo parecido a lo que usamos en la zanfona, pero solo que digamos que la zanfona es la versión portátil. Es una versión más pequeñita, se fue haciendo más pequeña, más aguda, ya era menos grave. Bueno, ya no hace falta... Yo tenía un profesor que decía que la zanfona la inventaron dos que tocaban el organistrum que se pelearon, que se llevaban mal y están hartos de tocar uno al otro y no quiero tocar más contigo. Entonces uno se ingenió para tocar solo y entonces la hizo más pequeñita y dijo, yo la puedo tocar solo. Y bueno, pues entonces es simplemente eso. Y a raíz de esto, si os fijáis aquí solo están, digamos, las cuerdas que suenan, no hay bordones ni nada, eso se fue añadiendo con el tiempo. Bueno, pues digamos que aquí sí que encontramos, en este caso, encontramos en Galicia todo los ancestros de este instrumento. Pero aquí hubo, me pregunta. En Galicia suena, pero ¿os diréis que la zanfona es un instrumento vasco? No, lo pregunto. Quiero decir, si esto viene de Italia, Italia nos queda más lejos. Para que os hagáis una idea. Bueno, estos son, para que veáis, esto fue la primera zanfona portátil. Estos son los extractos de las cantigas de Alfonso X el Sabio, que está muy bien reflejado ahí. Ahí se habían enfadado. Aquí ya están, los dos, mira, los dos mirándose ahí. Después se picarían entre ellos, como todos los músicos. Pues si os fijáis,
Aquí veis otro organistrum, estos se llevan mejor, estos están muy pegaditos, estos se llevan mejor. Este es el organistrum de la Catedral de Estella, en Lizarra. Pero no solo eso, aquí tenemos también, este instrumento tenemos en el pórtico de Bayona, también tocando, además muy bien tocado, el ángel este, muy buena colocación, así este se llama sinfonía, este tipo de zanfonas, son más pequeñas. Este lo vi el otro día, estuvimos tocando en Lequeitio y en la entrada de la iglesia, sí, no, creo que no es catedral, de la iglesia de Lequeitio hay también un angelillo zanfonista. Aunque, creedme, se ve mejor en la realidad que esta foto un poco. Y esta, que se ve más claramente, está en La Guardia. O sea que más, en el pórtico de La Guardia. Muy bonito también. No es en el pórtico, sí es en el pórtico. Está en el pórtico, pero dentro. O sea, justo según se entra, sí. Pues es el de La Guardia. Entonces dices, joder, pues tú vas a los textos y no encuentras hablar de la triquitisa. Tú no ves triquitisas en los pórticos. Entonces dices, ¿qué es más vasco? ¿La zanfona o la triquitisa? Hostias, pero si aquí no se toca la zanfona, en principio. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Como todo, una vez que lo investigas, empiezas a ver que efectivamente aquí hubo mucha zanfona. De hecho, aquí no hubo zanfona, hubo sarrabetes. Sarrabete, con Z. La zanfona en euskera, aquí se llaman sarrabetes. Y de hecho hay textos del siglo XV, no, siglo XVI. Siempre me lío con los siglos. 1500, siglo XVI, ¿no? Sí, vale, gracias. Tengo un problema con eso. Sí, es muy fácil, pero no me entra. Pues tenemos textos del siglo XVI que ya nos habla de la presencia de este instrumento. Tenemos un montón de textos, además, si es que, mira, a ver, tengo aquí, para que veáis, por ejemplo, en el lexicón bilbaíno, sarrabete, sinfonía, especie de viola que se toca volteando una cigüeña, que me gusta mucho lo de voltear una cigüeña, pero claro, la barra de hierro es la cigüeña. O charrabeta, otra especie de rabelo, gaita de manubrio, o sea, tiene un montón de... De hecho, hay una que no he recogido, que no suelo hablar, que me gusta mucho decirla, pero es un poco faltona porque habla una cita de 1905, creo que es, habla de este instrumento y dice que se veía mucho charrabetero tañido por ciegos en las fiestas y en las romerías y tal, y definía al charrabete como un instrumento que era como una caja rota con unos teclas a modo de dientes de vieja, cuyo tañedor hace sonar horriblemente y que por suerte está desapareciendo de nuestro folclore, aunque está siendo que viene otro leñe, sustituido, gracias, esa era la palabra que buscaba, está siendo sustituido por el organillero mecánico, y finaliza la cita diciendo, ambos son los peores. Y dices, muy bien, entiendo por qué desapareció el instrumento de Euskadi. Y en parte desapareció por eso, porque eran malos, sonaban mal. Eran instrumentos que son delicados, tienen que ser muy bien tratados, entonces aquí no sé, bueno, pues al final cayeron en manos más de hacer mira qué gracia, de mendigos y tal, y al final acaban desapareciendo. Pero bueno, es esa curiosidad de qué es que un instrumento que vemos todos los días acaba de llegar, como quien dice, y un instrumento que no vemos nunca lleva aquí 600 años. Bueno, curiosidades de todo esto. A ver, ¿dónde estoy? Que me he perdido. Vale, claro, vuelvo al tema. Entonces, ¿la tradición se crea o no se crea? ¿Qué es tradición? ¿Qué no es tradición? En realidad no voy a dar ninguna respuesta. Esto es todo deciros ideas y después que cada uno piense lo que quiere, porque si tuviera una respuesta no haría todo esto. Porque hemos hablado del instrumento, pero de la música tradicional, claro, ¿qué es tradicional? O sea, pero la música tradicional, vamos a hablar concretamente, ya que estamos aquí, de la música tradicional de Euskadi. ¿Qué es la música tradicional de Euskadi? ¿Existe la música tradicional vasca? Pues hubo una controversia muy divertida a finales del siglo XIX,
que la mayor parte de los folcloristas empezaron a decir que no existía la música tradicional vasca. Y de hecho, os voy a leer el texto literal de... Bueno, esto es un extracto que saco del cancionero vasco de José Ignacio Ansorena, de las disputas que había a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, entre dos folcloristas muy conocidos que eran Azcue, Resurrección María de Azcue, y Francisco Gascue. Entonces, bueno, fue una polémica bastante potente en esa época, y habla sobre todo de Gascue. Pone, este último se basó en que algunas de las melodías populares del País Vasco no se cantaban solamente entre nosotros. En algunos casos, además, era notorio su origen foráneo. Usosuría, tililieta talalá, adio enemaetía o agur jaunak. En consecuencia, proclamó que la música vasca no existía y que nuestra música no era más que una copia de la música celta. Ojo, agárrate ahí. Azcue, con gran erudición que le caracterizaba, le contestó duramente, no sin ironía, tras analizar muchos datos y canciones y constatar numerosas semejanzas, escribía lo siguiente. Por el procedimiento del señor Gascue, cualquiera que tuviera mucha imaginación, buena dosis de paciencia y algo de buen humor y ganas de perder agradablemente el tiempo, podría hacer un cancionero noruego, seco, germano, vasco, artur, celta. Entonces, es como... Era un poco el pique del momento era la época de mucha migración, se traían muchas canciones. Azcue llamaba a casi todo lo que sonaba a 6x8, lo llamaba gallegadas, o los valses, como es la mítica Isiligdago. Isiligdago. Eso para vasco no es vasco, es una gallegada. Y dice, bueno, pues si eso es gallego, chico, no sé muy bien qué pensar. Pero bueno, puede que... Era Azcue, era un folclorista muy reputado. Y bueno, otro de los folcloristas muy importantes que hubo aquí, que fue el Laitia Donostia, tiene una frase que a mí me gusta mucho usar, que es que las canciones vascas son importadas. No me convence tal afirmación. El caso es que a ella se ha aferrado el vasco y por esto mismo, si las ha asimilado, bien suyas son. Y para mí esta es parte del resumen de lo que es la música tradicional. Si un pueblo asume esos códigos que hablamos antes como propios, mira, la triquitisa puede venir de Japón, no va a ser más vasco. O sea, si algo ya coge el arraigo, digamos que, bueno, pues para mí ese punto es el punto que digas, vale, pues ya está, es de aquí. Pero para eso hace falta una cosa, que me parece lo más importante, y es el tiempo. El tiempo es lo que hace la música tradicional en tradicional. O sea, tú no puedes hacer una canción hoy y decir, he hecho una canción tradicional. Puedes hacer una canción, morirte, y dentro de 150 años, igual tu canción es tradicional. Y me parece, en estos tiempos que corren, la mayor torta al ego del músico, ¡pa!, así dada, de no puedes. Hoy que los músicos, bueno, pues buscan el éxito rápido, el yo inmediato, hay unas leyes ahora de producción musical que dicen que la letra de una canción tiene que comenzar en los primeros 3 segundos y comenzar con el estribillo. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de tal consumo musical que si tú estás con el móvil, está comprobado en los estudios, que puedes aguantar así, 1, 2, 3, me he aburrido, paso. Entonces, los productores musicales lo que hacen hoy en día es hacer canciones que a los 3 segundos ya estén cantándote el estribillo directamente aquí, a la cara. Y si escucháis la música actual, hay muchas canciones que ya ni 3 segundos, ya arrancan cantando. Y dices, ¿dónde está el puente inicial que me meta en la canción poco a poco, que me vaya...? Nada, es como... Tiene que ir todo directo. Entonces, en una época que es todo tan estresante y todo tan que buscamos un éxito inmediato, a estar en nuestra casa, a hacer un vídeo y queremos que ese vídeo de repente tenga no sé cuántos mil seguidores, vídeos tal, y de repente yo puedo tocar en un tal, y dices, pues la música tradicional nos dice todo lo contrario. Tú haz lo que tú quieras, que tú no vas a saber si triunfas o no, nunca lo vas a saber. Y si triunfas, nadie va a saber que has sido tú, porque va a ser anónimo. Claro, es que es como una lección de ego a la música, bajo mi punto de vista. Igual es parece una tontería, pero a mí me gusta verla así. Y es como plantar un árbol. Tú plantas un árbol, pero no piensas en que he plantado una semilla de una pera, a ver si mañana como peras. No, la música tradicional funciona así. Tú plantas la semilla, si tienes suerte comerás tú, o si no comerá tu hijo, o igual no come nadie, igual se pone pocho y te fastidias. Pero eso es lo bonito de la música tradicional, en la manera de construir la música tradicional. Todos tenemos que trabajar hoy mucho, pero dejando el ego a un lado.
los egos de este tipo de campos. Entonces, bueno, pues esa es mi pequeña conclusión a todo esto, a toda esta charla, y con esto voy a concluir, que ya tenéis ganas de castañas, que hablamos de no esperar el tiempo tal, pero todos queréis castañas. Entonces voy a hacer la última canción, y quién sabe si esta canción, pues dentro de un tiempo dirán, bueno, esto es una canción tradicional, esto se lleva aquí tocando de toda la vida, en los sarrabetes, el sarrabete, esta es mía, sí, por eso. Sí, claro, sí, no pasa nada. Y así de paso podéis ver el funcionamiento de este sistema infernal. Hablando del sistema infernal, y hablamos de la triquitisa cuando llegó a Euskadi se le llamaba Inferno Auspoa, el fuelle del infierno, porque Auspoa, el fuelle del infierno, porque todos los triquitileis han usado, creo que el sello de hecho que usa Kepa Junquera para sus discos se llama Inferno Auspoa también. Lo usan mucho porque es un nombre muy guay, tener el fuelle del infierno como nombre, y se llamaba así porque lo catalogaba así la Iglesia, porque pasó del baile a lo suelto del chistu a los bailes agarrados en el baile, entonces era el fuelle del infierno, que era pecado directo. Es una Iñarin y bueno, espero que os guste. Sí. Está Foro Castañeiro, sí. ¿Me estáis entendiendo? Sí. Está Foro Castañeiro y está tamén empanada de viño, sí. Aí sí que está con todo. No miréis atrás. Muy interesante. Sí, gracias.